La bruma matutina se alzaba lentamente sobre los jardines del Palacio de Castilla Nueva, cuando el capitán Rodrigo Mendoza realizaba su ronda habitual por los pasillos del ala este. Sus botas resonaban con precisión militar sobre el mármol pulido, cada paso marcando el ritmo de una rutina que había perfeccionado durante sus 15 años de servicio en la Guardia Real. Sin embargo, aquella mañana de octubre, algo perturbaba la tranquilidad que siempre caracterizaba las primeras horas del día. El capitán Mendoza se detuvo frente a la biblioteca privada de la princesa Elena de Castilla Nueva, una mujer de 32 años cuya elegancia natural había cautivado no solo a la nación, sino a todo el continente europeo. Durante los últimos 8 años desde su matrimonio con el príncipe heredero Alfonso, Elena había demostrado ser mucho más que una figura decorativa en la monarquía. Su inteligencia aguda y su genuino interés por los asuntos sociales la habían convertido en una voz respetada tanto dentro como fuera de los muros del palacio. Aquella mañana, sin embargo, Mendoza notó algo inusual. La luz en el estudio privado de la princesa había permanecido encendida toda la noche, algo que sus años de experiencia le decían que no era normal. Elena era conocida por su disciplina y sus horarios regulares, cualidades que había mantenido incluso durante los momentos más desafiantes de su vida pública. El sonido de papeles siendo movidos llegó hasta sus oídos. Mendoza frunció el ceño. Según su conocimiento, la princesa tenía una agenda relativamente libre esa mañana, sin compromisos oficiales hasta después del almuerzo. ¿Qué podría tenerla despierta y trabajando desde horas tan tempranas? Su curiosidad profesional, mezclada con la genuina preocupación que sentía por todos los miembros de la familia real bajo su protección, lo llevó a acercarse discretamente a la puerta entreabierta. Lo que vio lo dejó completamente desconcertado. La princesa Elena estaba sentada ante su escritorio de caoba, rodeada de documentos que Mendoza no pudo identificar inmediatamente. Su cabello castaño, usualmente peinado de manera impecable, caía ligeramente desordenado sobre sus hombros, y sus ojos verdes mostraban una intensidad que él había visto pocas veces. Vestía un conjunto informal, algo completamente inusual para ella, incluso en la privacidad de sus aposentos. Pero lo que realmente llamó la atención del capitán fue el sobresellado que Elena sostenía en sus manos. Era diferente a cualquier correspondencia oficial que hubiera visto antes. El papel era más grueso, de un tono crema distintivo, y llevaba un sello que no reconoció de inmediato. Elena levantó la vista del documento que estaba leyendo y, por un momento, sus ojos se encontraron con los de Mendoza a través del espacio entre la puerta y el marco. El capitán se tensó esperando una reprimenda por su indiscreción, pero en lugar de molestia vio algo parecido al alivio en los ojos de la princesa. Capitán Mendoza, dijo Elena con voz suave pero firme. ¿Podría entrar, por favor? Creo que necesito hablar con alguien de confianza. El capitán entró al estudio cerrando la puerta tras él con cuidado. El ambiente en la habitación parecía cargado de una tensión que no podía identificar completamente. Los estantes llenos de libros, las cortinas de terciopelo verde oscuro y la chimenea apagada creaban una atmósfera íntima que contrastaba fuertemente con los grandes salones del palacio, donde usualmente interactuaba con la princesa. Su Alteza, comenzó Mendoza con la formalidad que su posición requería, pero Elena levantó una mano para detenerlo. Esta mañana no, Rodrigo, dijo usando su nombre de pila, algo que hacía muy raramente. Necesito hablar con Rodrigo Mendoza, el hombre, no con el capitán de la Guardia Real. Esta declaración sorprendió profundamente a Mendoza. En todos sus años de servicio, las líneas entre lo personal y lo profesional habían permanecido claramente definidas. La familia real mantenía una distancia respetuosa con la Guardia, una tradición que se remontaba a siglos atrás y que él había aceptado como parte natural de su trabajo. Elena se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a los jardines. La luz matutina iluminaba su perfil, revelando una expresión de profunda contemplación que Mendoza no le había visto antes. Durante varios minutos, ambos permanecieron en silencio.
ella observando el exterior y él esperando pacientemente a que ella decidiera compartir lo que claramente la perturbaba. ¿Alguna vez ha sentido que su vida no le pertenece completamente? Preguntó Elena finalmente sin apartar la vista de la ventana. Que cada decisión que toma está siendo observada, juzgada, interpretada por miles de personas que no lo conocen realmente. Mendoza consideró la pregunta cuidadosamente. Como miembro de la Guardia Real, ciertamente había experimentado el peso de la responsabilidad y la constante vigilancia, pero sabía que su experiencia no se comparaba ni remotamente con la de Elena. No de la misma manera que usted, Su Alteza, respondió honestamente. Pero entiendo la sensación de que cada acción tiene consecuencias que van más allá de uno mismo. Elena asintió lentamente y regresó a su escritorio. Tomó el sobre que había estado examinando antes y lo sostuvo entre sus manos, como si estuviera pesando no solo su contenido físico, sino también su significado. Este sobre contiene algo que podría cambiar todo, dijo Elena, su voz apenas audible. Una decisión que tomé en privado, pero que ahora podría volverse muy pública. Mendoza sintió una mezcla de curiosidad y preocupación. Su entrenamiento le decía que debía mantener cierta distancia profesional, pero la vulnerabilidad evidente en la voz de Elena despertó su instinto protector. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó, consciente de que estaba entrando en territorio desconocido. Elena lo miró directamente por primera vez desde que había entrado al estudio. En sus ojos verdes, Mendoza pudo ver una complejidad de emociones. Determinación, ansiedad, esperanza, y algo que podría describirse como liberación. Hace 3 semanas, comenzó Elena lentamente, participé en una votación que era completamente confidencial. Una votación que expresaba mi verdadera opinión sobre un asunto de gran importancia nacional, sin la influencia de protocolos reales o expectativas públicas. Mendoza frunció el ceño tratando de entender las implicaciones de lo que Elena estaba compartiendo. En el reino de Castilla Nueva, como en la mayoría de las monarquías constitucionales modernas, los miembros de la familia real tradicionalmente se mantenían neutrales en asuntos políticos controvertidos. Y ahora, continuó Elena, tengo razones para creer que esa votación podría hacerse pública. No por mi elección, sino porque alguien más tiene acceso a información que debería haber permanecido completa y privada. El peso de la revelación comenzó a sentarse en la mente de Mendoza. Una votación secreta de la princesa que podría volverse pública representaba exactamente el tipo de crisis que su entrenamiento lo había preparado para manejar, aunque desde una perspectiva de seguridad física más que de relaciones públicas. ¿Existe algún peligro inmediato para su seguridad?, preguntó, inmediatamente pasando al modo profesional. Elena negó con la cabeza. No creo que sea ese tipo de amenaza. Pero podría ser el tipo de revelación que cambie fundamentalmente cómo me ve la gente, cómo me ve la familia, cómo veo mi propio futuro en este palacio. Se acercó nuevamente a la ventana, y Mendoza notó que sus manos temblaban ligeramente. La compostura real que había mantenido durante años parecía estar fracturándose, revelando a la mujer real que había detrás del título y las ceremonias. Durante años he cumplido cada expectativa. He sonreído en cada evento. He pronunciado cada discurso cuidadosamente redactado por otros. Continuó Elena. Pero esta votación fue diferente. En mucho tiempo que pude expresar verdaderamente lo que pienso, lo que creo que es correcto. Mendoza comprendió entonces que no estaba presenciando simplemente una crisis de relaciones públicas, sino algo mucho más profundo. Una crisis de identidad de una mujer que había vivido la mayor parte de su vida adulta en el ojo público, conformándose a expectativas que quizás nunca habían sido completamente suyas. ¿Qué votó?, preguntó suavemente, sabiendo que era una pregunta atrevida, pero sintiendo que Elena necesitaba a alguien que la escuchara sin juicio. Elena se volvió hacia él con una sonrisa que mezclaba tristeza con determinación. Voté por mi conciencia, Rodrigo. Por primera vez en años, voté exactamente como creía que debía votar, sin considerar las consecuencias políticas o las expectativas reales.
En ese momento, el teléfono privado de Elena sonó, rompiendo la intimidad del momento. Ella miró el dispositivo con una expresión de aprensión, como si hubiera estado esperando, pero temiendo esa llamada. Es mi secretario privado, murmuró, leyendo el nombre en la pantalla. Probablemente ya sabe. Contestó la llamada con la voz firme que había perfeccionado para las ocasiones públicas. Pero Mendoza pudo notar la tensión en sus hombros. Buenos días, Carlos. Sí, estoy despierta. ¿Qué tipo de reunión? Ya veo. ¿Cuándo? Entiendo. Cuando colgó, se volvió hacia Mendoza con una expresión que mezclaba resignación con resolución. Al parecer, dijo Elena, mi votación secreta ya no es tan secreta. La oficina del primer ministro ha solicitado una reunión urgente para esta tarde. La tarde había llegado con una rapidez desconcertante. El capitán Mendoza observaba desde su posición estratégica en el pasillo mientras una procesión de automóviles oficiales se acercaba por la avenida principal del palacio. El primer ministro, Roberto Sandoval, había llegado acompañado de una comitiva que incluía al ministro de Interior, al director de comunicaciones del gobierno y, sorprendentemente, al presidente del Tribunal Constitucional. Elena había pasado más horas intermedias en una preparación que Mendoza reconoció como ritual. Había llamado a su estilista personal, había revisado documentos relacionados con el asunto en cuestión y había mantenido varias conversaciones telefónicas privadas que él no había podido escuchar, pero cuyo tono había podido percibir a través de las puertas cerradas. La tensión era palpable. Lo que más preocupaba a Mendoza era la ausencia notable del príncipe Alfonso. Según su información, el esposo de Elena estaba en una gira oficial por las provincias del norte, pero las circunstancias sugerían que su presencia habría sido apropiada. La ausencia parecía deliberada, y eso añadía otra capa de complejidad a una situación ya delicada. A las 4 en punto, Elena recibió a la delegación en el Salón Azul, uno de los espacios más formales del palacio. Mendoza había posicionado discretamente a varios miembros de su equipo en puntos estratégicos, no porque esperara problemas de seguridad física, sino porque su instinto le decía que esta reunión tendría consecuencias que podrían requerir manejo de crisis. Desde su posición junto a la puerta, pudo observar el lenguaje corporal de los participantes. El primer ministro Sandoval, un hombre de 60 años, con una reputación de pragmatismo político, parecía incómodo pero determinado. El ministro de Interior, Elena Vázquez, mantenía una expresión neutral pero alerta. El director de comunicaciones tomaba notas constantemente, y el presidente del Tribunal Constitucional, un hombre mayor llamado Fernando Ruiz, observaba a Elena con una mezcla de curiosidad profesional y algo que podría describirse como admiración. La conversación comenzó con las formalidades habituales, pero rápidamente se dirigió al núcleo del asunto. Mendoza, entrenado para leer situaciones tensas, notó cuando el tono cambió. Su Alteza, comenzó el primer ministro con voz cuidadosamente controlada. Hemos recibido información de que participó en la consulta ciudadana sobre la reforma educativa la semana pasada. En lugar de eso, se enderezó en su silla con una dignidad que Mendoza había visto muchas veces durante eventos estatales difíciles. Así es, respondió simplemente. Debe entender, continuó Sandoval, que la participación de miembros de la familia real en votaciones de este tipo, incluso cuando son técnicamente abiertas a todos los ciudadanos, crea complicaciones constitucionales significativas. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Elena, y Mendoza pudo detectar un matiz desafiante en su voz que raramente había escuchado. El presidente del Tribunal Constitucional se inclinó hacia adelante. Su Alteza, el problema no es legal, per se. Técnicamente usted tiene derecho como ciudadana a participar en consultas públicas. El problema es la percepción y las implicaciones políticas. Elena asintió lentamente. ¿Y mi voto? ¿Cuál fue exactamente la percepción problemática? Hubo un silencio incómodo antes de que el ministro de Interior respondiera. Su voto favoreció la propuesta de educación laica obligatoria,
y la reducción del financiamiento público a instituciones educativas religiosas. Esta posición contrasta significativamente con las posiciones históricas de la monarquía en temas de tradición religiosa. Mendoza sintió como si una pieza del rompecabezas encajara en su lugar. La votación de Elena no había sido simplemente una preferencia política menor. Había sido una declaración que desafiaba siglos de tradición monárquica en un país donde la Iglesia y la corona habían mantenido una relación estrecha durante generaciones. Entiendo la preocupación, dijo Elena después de una pausa que pareció extenderse por minutos. Pero también espero que entiendan que mi voto reflejó una consideración cuidadosa de lo que creo que es mejor para los niños de nuestro país, independientemente de las tradiciones institucionales. El director de comunicaciones levantó la vista de sus notas. Su Alteza, ya hemos comenzado a recibir consultas de los medios. Aparentemente, la información sobre su participación en la votación se filtró desde la Oficina de Registro Electoral. No podemos controlar esta narrativa por mucho tiempo más. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, un gesto que Mendoza había observado esa mañana y que parecía ser su forma de procesar información difícil. El jardín exterior estaba bañado por la luz dorada de la tarde, creando un contraste surreal con la tensión en la habitación. ¿Cuáles son mis opciones?, preguntó finalmente. El primer ministro intercambió miradas con sus colegas antes de responder. Hemos discutido varias estrategias. La primera sería emitir una declaración explicando que su voto fue un error administrativo, que no estaba destinado a ser público, y que no refleja una posición oficial de la corona. Mentir, en otras palabras, dijo Elena sin volverse. Gestionar la percepción pública, corrigió el director de comunicaciones. La segunda opción sería emitir una declaración que contextualice su voto dentro de su papel como madre y ciudadana preocupada, separándolo de cualquier implicación política oficial. ¿Y la tercera opción?, preguntó Elena. Hubo otro silencio incómodo antes de que el presidente del Tribunal Constitucional hablara. La tercera opción sería defender públicamente su posición. Pero eso crearía un precedente constitucional complicado y podría generar una crisis de confianza en la neutralidad de la monarquía. Elena finalmente se volvió hacia el grupo. Mendoza pudo ver que había tomado una decisión, aunque no estaba seguro de cuál. Necesito tiempo para considerar estas opciones, dijo. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que esto se vuelva público de manera incontrolable? Probablemente hasta mañana por la mañana, respondió el director de comunicaciones. Los principales periódicos ya están investigando la historia. Después de que la delegación se retiró, Elena permaneció en el Salón Azul durante un tiempo considerable. Mendoza, respetando su necesidad de espacio pero manteniéndose atento a su seguridad, la observó desde una distancia discreta. Cuando finalmente se dirigió a sus aposentos privados, Elena se detuvo junto a él. Rodrigo, dijo suavemente, esta noche necesito hacer algunas llamadas muy importantes. ¿Podrías asegurar que no sea interrumpida por nadie, sin importar quién sea? Por supuesto, Su Alteza. ¿Incluye eso al príncipe Alfonso? Elena lo miró con una expresión que mezclaba tristeza con determinación. Esa noche, mientras Mendoza supervisaba la seguridad del ala privada del palacio, notó que las luces en el estudio de Elena permanecieron encendidas hasta muy tarde. A través de la puerta pudo escuchar el murmullo de conversaciones telefónicas que se extendían por horas. La primera llamada, que duró casi 2 horas, parecía ser con alguien muy cercano a ella, posiblemente su madre o su hermana. El tono era íntimo, a veces emocionado, a veces determinado. La segunda llamada fue más corta pero más intensa. Mendoza pudo escuchar su voz elevarse ocasionalmente, no en ira sino en pasión, como si estuviera tratando de convencer a alguien de algo muy importante. La tercera llamada fue la más intrigante. Duró menos de 15 minutos, pero fue seguida por un largo período de silencio que preocupó a Mendoza lo suficiente como para acercarse discretamente a la puerta. Elena estaba sentada ante su escritorio, mirando fijamente una fotografía enmarcada que Mendoza sabía que mostraba a ella,
y el príncipe Alfonso en su boda 8 años antes. Junto a la fotografía había varios documentos que ella parecía estar revisando cuidadosamente. Cerca de la medianoche, Elena abrió la puerta de su estudio y encontró a Mendoza en su posición de guardia habitual. ¿Has cenado?, preguntó. Una pregunta que lo sorprendió por su domesticidad. No, Su Alteza, pero no es necesario que se preocupe por eso. Ven conmigo a la cocina, dijo Elena. Creo que ambos necesitamos algo de normalidad antes de que mañana cambie todo. En la cocina privada del palacio, Elena preparó té y sándwiches simples. Una escena tan alejada del protocolo real que Mendoza se sintió como si estuviera presenciando a una persona completamente diferente. Aquí no estaba la princesa Elena de Castilla Nueva. Aquí estaba simplemente Elena, una mujer de 32 años enfrentando una decisión que alteraría el curso de su vida. He decidido qué voy a hacer, dijo Elena mientras servía el té. Pero quiero que sepas que mi decisión probablemente significará cambios significativos para todos nosotros. Mendoza esperó pacientemente sabiendo que Elena necesitaba expresar sus pensamientos a su propio ritmo. Voy a defender mi voto públicamente, continuó Elena. Voy a explicar exactamente por qué voté como lo hice y voy a asumir cualquier consecuencia que resulte de esa decisión. ¿Y el príncipe Alfonso?, preguntó Mendoza suavemente. Elena tomó un sorbo de té antes de responder. Alfonso y yo vamos a tener one of our conversations muy important cuando regrese mañana. Una conversación que hemos estado postergando durante demasiado tiempo. Mendoza intuía que había mucho más en esa declaración de lo que Elena estaba dispuesta a compartir, pero respetó su privacidad. ¿En qué puedo apoyarla?, preguntó. Elena sonrió. La primera sonrisa genuina que él había visto de ella en todo el día. Simplemente mantente cerca, Rodrigo. Creo que los próximos días van a ser los más desafiantes de mi vida. El amanecer del día siguiente llegó acompañado de una actividad inusual en los alrededores del palacio. Mendoza había notado la presencia de vehículos de medios de comunicación desde las 5 de la mañana, y sus contactos en la oficina de prensa real le habían confirmado que las principales cadenas de televisión y periódicos del país habían solicitado declaraciones urgentes sobre lo que ya se había convertido en la historia principal de las noticias matutinas. Elena había desayunado sola en sus aposentos privados, una desviación de su rutina habitual, que incluía compartir la primera comida del día con el personal senior del palacio. Mendoza había observado que había comido muy poco, dedicando la mayor parte del tiempo a revisar los borradores de una declaración que había estado escribiendo desde muy temprano. A las 9 de la mañana, el príncipe Alfonso había regresado abruptamente de su gira por las provincias del norte. Su llegada no había sido anunciada oficialmente, y Mendoza notó inmediatamente la tensión en su postura cuando descendió del vehículo oficial. Alfonso era un hombre de 35 años, tradicionalmente popular entre el pueblo por su carisma natural y su dedicación a causas benéficas. Pero ese día su expresión mostraba una mezcla de preocupación y algo que Mendoza interpretó como decepción. La reunión entre Elena y Alfonso tuvo lugar en los aposentos privados de la pareja, lejos de oídos indiscretos. Sin embargo, Mendoza, posicionado estratégicamente propagandic proteger su privacidad mientras mantenía la seguridad, pudo percibir la intensidad emocional de la conversación a través de las variaciones en el tono de sus voces. Durante la primera hora, la discusión pareció ser contenida, con largos periodos de silencio intercalados, con intercambios que sonaban más como explicaciones que como argumentos. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana, Mendoza pudo detectar un incremento en la tensión emocional. No se trata solo de política, Elena. Escuchó la voz de Alfonso durante un momento en que las voces se elevaron lo suficiente para ser audibles. Se trata de lo que significa ser parte de esta institución. La respuesta de Elena fue más difícil de discernir, pero el tono sugería una firmeza que Mendoza había observado el día anterior. A mediodía, Alfonso salió de los aposentos, con una expresión que Mendoza describió mentalmente como derrotada. El príncipe se dirigió directamente a su propio estudio, donde permaneció durante el resto de la tarde, rechazando todas las citas programadas,
y las llamadas de miembros del gobierno. Elena, por su parte, había solicitado una reunión con el equipo de comunicaciones del palacio para las 2 de la tarde. Mendoza observó esta reunión desde una posición que le permitía monitorear tanto la seguridad como la dinámica de la conversación. El equipo de comunicaciones, liderado por Isabel Moreno, una mujer de 45 años con 20 años de experiencia manejando la imagen pública de la familia real, había preparado varias estrategias de manejo de crisis. Sin embargo, fue evidente desde el principio que Elena tenía una agenda diferente. Isabel, comenzó Elena con voz firme. Quiero emitir una declaración pública defendiendo mi voto y explicando mis razones. No quiero justificaciones, no quiero excusas, no quiero distanciamiento. Quiero transparencia completa. Isabel intercambió miradas preocupadas con sus colegas antes de responder. Su Alteza, esa estrategia conlleva riesgos significativos. Podríamos encontrar formas de minimizar el impacto. No quiero minimizar nada, interrumpió Elena. Durante 8 años he permitido que otros definieran mis posiciones públicas, que escribieran mis discursos, que determinaran qué causas podía apoyar. Esta vez voy a hablar por mí misma. La reunión se extendió por 3 horas, durante las cuales Mendoza observó cómo Elena mantenía su posición a pesar de los argumentos cada vez más desesperados del equipo de comunicaciones. Al final, Elena había prevalecido, aunque había aceptado algunas modificaciones menores al lenguaje de su declaración. A las 6 de la tarde, Elena se reunió brevemente con su secretario personal para revisar los arreglos logísticos para la conferencia de prensa que había programado para las 8 de esa misma noche. La rapidez de la decisión había tomado por sorpresa a todo el palacio, pero Elena había insistido en que cualquier retraso solo empeoraría la situación. Mientras Elena se preparaba para la conferencia de prensa, Mendoza notó que había elegido un conjunto que él nunca le había visto usar para eventos oficiales. En lugar de los colores tradicionales y conservadores que usualmente portaba para ocasiones públicas, había optado por un traje de color azul marino que proyectaba autoridad pero también accesibilidad. Su cabello estaba peinado de manera más relajada y llevaba joyas mínimas, en contraste con las piezas elaboradas que normalmente usaba para eventos estatales. La sala de prensa del palacio se había llenado rápidamente con representantes de medios nacionales e internacionales. Mendoza había coordinado la seguridad para el evento, pero su atención estaba dividida entre los protocolos de seguridad estándar y su preocupación personal por Elena, quien parecía sorprendentemente calmada considerando la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. A las 8 en punto exactamente, Elena entró a la sala de prensa. Mendoza, observando desde su posición junto a la salida lateral, notó inmediatamente que su lenguaje corporal proyectaba una confianza que él no había visto en ella durante eventos públicos anteriores. Había algo diferente en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza, en la manera en que miraba directamente a las cámaras. «Buenas noches», comenzó Elena, su voz clara y firme. He solicitado esta conferencia de prensa para dirigirme directamente al pueblo de Castilla Nueva sobre un asunto que ha surgido en los medios de comunicación. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara principal antes de continuar. Es cierto que participé en la consulta ciudadana sobre la reforma educativa la semana pasada. Voté a favor de la propuesta que establece educación laica obligatoria y reduce el financiamiento público a instituciones educativas religiosas. Quiero explicar por qué tomé esa decisión. Mendoza pudo sentir la tensión en la sala. Los periodistas, acostumbrados a declaraciones cuidadosamente redactadas y diplomáticamente vagas de la familia real, parecían sorprendidos por la franqueza directa de Elena. Durante los últimos 8 años, continuó Elena, he visitado escuelas en todo nuestro país. He hablado con maestros, padres y estudiantes. He visto de primera mano cómo nuestro sistema educativo actual está fallando a demasiados niños, especialmente a aquellos de familias con menos recursos económicos. Su voz adquirió un matiz más emocional.
pero mantuvo el control. Creo profundamente que todos los niños de Castilla Nueva, independientemente de la religión o las creencias de sus padres, merecen acceso a una educación que los prepare para el mundo moderno, una educación que incluya ciencia, pensamiento crítico y exposición a la diversidad de ideas que caracteriza nuestro mundo contemporáneo. Elena hizo otra pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Entiendo que mi posición puede ser controvertida. Entiendo que desafía algunas tradiciones de nuestra monarquía, pero también creo que las instituciones deben evolucionar para servir mejor a las personas que representan. Durante la sesión de preguntas que siguió, Elena respondió con una franqueza que sorprendió incluso a Mendoza. Cuando le preguntaron sobre las implicaciones constitucionales de su voto, respondió que creía que los miembros de la familia real no debían estar exentos de la participación ciudadana responsable. Cuando le preguntaron sobre la posición de su esposo, simplemente dijo que cada persona debe votar según su propia conciencia. La pregunta más difícil llegó de un periodista veterano que cubrió la familia real durante décadas. Su Alteza está preparada para las consecuencias que esta posición podría tener para su papel dentro de la monarquía. Elena miró directamente al periodista durante varios segundos antes de responder. Estoy preparada para las consecuencias de actuar según mis convicciones, dijo finalmente. He pasado demasiados años preguntándome si era posible ser auténtica dentro de esta institución. Esta situación me ha dado la oportunidad de descubrir la respuesta a esa pregunta. Después de la conferencia de prensa, Elena se retiró inmediatamente a sus aposentos privados. Mendoza la acompañó en silencio, notando que, aunque parecía física y emocionalmente agotada, también proyectaba una sensación de alivio que no había visto en ella antes. ¿Cómo crees que fue recibida?, preguntó Elena cuando llegaron a sus aposentos. Mendoza considered la pregunta cuidadosamente. Creo que fue valiente, Su Alteza. También creo que cambió algo fundamental esta noche. Elena asintió lentamente. Sí, creo que tienes razón. La pregunta ahora es si ese cambio será para mejor o para peor. Esa noche, mientras Mendoza supervisaba la seguridad del palacio, notó que las luces en los aposentos del príncipe Alfonso permanecieron apagadas, sugiriendo que había decidido no regresar esa noche. Las luces en el estudio de Elena, por otro lado, permanecieron encendidas hasta muy tarde, pero esta vez el ambiente parecía más sereno que ansioso. El país había presenciado algo sin precedentes esa noche. Un miembro de la familia real defendiendo públicamente una posición política controvertida, no como representante de la institución monárquica, sino como ciudadana con convicciones personales. Las implicaciones de esa declaración se desarrollarían en los días siguientes, pero ya era claro que algo fundamental había cambiado en la relación entre la monarquía y el pueblo de Castilla Nueva. Los 3 meses que siguieron a la conferencia de prensa de Elena fueron un torbellino de cambios, que transformaron no solo la vida de la princesa, sino toda la estructura social y política de Castilla Nueva. Mendoza había observado cada desarrollo desde su posición única, como testigo privilegiado, guardián silencioso de una mujer que había decidido redefinir lo que significaba ser miembro de la realeza en el siglo XXI. La reacción pública inmediata había sido polarizada pero intensa. Las encuestas mostraron que aproximadamente el 60% de la población apoyaba la posición de Elena sobre la educación laica, con un apoyo particularmente fuerte entre los jóvenes y las familias urbanas. Sin embargo, el 40% restante, incluyendo sectores tradicionales y religiosos significativos, expresaron su desacuerdo no solo con su posición, sino con su decisión de expresarla públicamente. Lo más complejo había sido la reacción dentro de la propia familia real. El rey Carlos, padre de Alfonso y suegro de Elena, había mantenido un silencio público cuidadosamente calculado. Pero Mendoza había observado las tensas reuniones familiares que se extendían por horas en los salones privados del palacio. La reina madre había sido más directa en su desaprobación, aunque había evitado cualquier declaración pública que pudiera empeorar la situación. El príncipe Alfonso había adoptado lo que los medios describieron como una posición de apoyo personal, pero neutralidad institucional.
una frase diplomáticamente construida que satisfacía a pocos pero ofendía a menos. Sin embargo, Mendoza había notado la creciente distancia emocional entre Elena y su esposo, manifestada en horarios separados, apariciones públicas mínimas juntos, y largas conversaciones nocturnas que terminaban con puertas cerradas suavemente, pero definitivamente. El punto de inflexión llegó en febrero, cuando Elena anunció que establecería su propia fundación para la reforma educativa, financiada con sus recursos personales y completamente independiente de las instituciones reales tradicionales. La fundación, que llamó Futuro Equitativo, se enfocaría en proporcionar recursos educativos a comunidades desfavorecidas y en promover la educación laica de calidad. Esta decisión había generado una crisis constitucional menor, ya que tradicionalmente los miembros de la familia real coordinaban todas sus actividades benéficas a través de la Oficina Real Central. Elena había navegado esta complicación estableciendo la fundación como una entidad completamente privada, separada de su título real. Mendoza había observado cómo Elena se había transformado durante estos meses. La mujer que había conocido durante años, siempre elegante pero a menudo reservada, había sido reemplazada por alguien más segura, más directa, más auténticamente ella misma. Sus apariciones públicas ahora incluían visitas no programadas a escuelas, reuniones con maestros y padres, y discursos que ella escribía completamente sin ayuda del equipo de comunicaciones real. En marzo llegó el momento que Mendoza había estado anticipando con creciente certeza. Elena le informó que había decidido tomar lo que describió como un retiro temporal para reflexión personal. En términos prácticos, esto significaba que se mudaría de los aposentos que había compartido con Alfonso a una residencia privada en las montañas, a 2 horas de la capital. No es una separación oficial, le había explicado a Mendoza durante una de sus conversaciones privadas que se habían vuelto más frecuentes durante los últimos meses. Alfonso y yo simplemente necesitamos tiempo y espacio para determinar si podemos encontrar una manera de reconciliar nuestras diferentes visiones del futuro. La residencia montañosa que Elena había elegido era una propiedad heredada de su abuela materna, técnicamente fuera del circuito de propiedades reales, pero lo suficientemente aislada para proporcionar la privacidad que necesitaba. Mendoza había supervisado personalmente las medidas de seguridad necesarias, un proceso que había requerido equilibrar la protección adecuada con el deseo de Elena de una vida más normal y menos institucional. El día de la mudanza, Elena había insistido en empacar personalmente sus pertenencias más importantes. Mendoza la había observado seleccionar cuidadosamente libros, fotografías y algunos objetos personales que claramente tenían significado emocional para ella. Notó que había dejado atrás la mayoría de las joyas ceremoniales y vestimentas oficiales, llevando solo aquellas piezas que tenían valor sentimental personal. El viaje a la montaña había sido sorprendentemente sereno. Elena había optado por un vehículo simple en lugar del automóvil oficial blindado, y había solicitado específicamente que solo Mendoza y un conductor la acompañaran. Durante las 2 horas de viaje había observado el paisaje cambiante con una expresión que mezclaba melancolía con anticipación. La casa en las montañas era considerablemente más pequeña que cualquier residencia en la que Elena había vivido durante su vida adulta, pero tenía un carácter acogedor que contrastaba fuertemente con la grandeza formal del palacio. Tenía 3 dormitorios, una cocina funcional pero elegante, una sala de estar con una chimenea grande, y un estudio que daba directamente a las montañas circundantes. «Es perfecta», había dicho Elena cuando inspeccionaron la propiedad. «Por primera vez en años siento que podré respirar completamente. Los primeros días en la montaña habían sido una transición fascinante de observar». Elena, acostumbrada a horarios estructurados y responsabilidades constantes, había experimentado inicialmente con la libertad de no tener agenda. Mendoza la había visto levantarse cuando le parecía natural, preparar sus propias comidas y pasar horas leyendo o simplemente observando las montañas desde la ventana de su estudio. Sin embargo, después de la primera semana,
Elena había comenzado a establecer nuevas rutinas que reflejaban sus prioridades personales. Todas las mañanas caminaba por los senderos montañosos cercanos, a menudo acompañada solo por Mendoza a una distancia discreta. Durante estas caminatas parecía procesar las complejidades de su nueva situación, a veces hablando consigo misma en voz baja, otras veces simplemente disfrutando del silencio. Las tardes las dedicaba a trabajar en los planes para su fundación educativa, que había decidido continuar desarrollando desde su retiro. Había instalado un sistema de comunicación que le permitía mantener reuniones virtuales con educadores, legisladores progresistas y activistas sociales de todo el país. Mendoza había observado cómo estos intercambios la energizaban de una manera que las obligaciones reales tradicionales nunca habían logrado. 3 semanas después de llegar a la montaña, Elena recibió una visita que Mendoza había estado esperando. Su hermana menor, Carmen, llegó acompañada de sus 2 hijos pequeños. Carmen, que había elegido una vida más privada después de casarse con un empresario fuera de círculos aristocráticos, había sido durante mucho tiempo la confidente más cercana de Elena. La visita duró 4 días, durante los cuales Mendoza observó a Elena interactuar con sus sobrinos de una manera que raramente había podido hacer en el ambiente formal del palacio. Jugaba con ellos en el jardín, les preparaba comidas simples y les leía historias junto a la chimenea por las noches. La domesticidad de estas escenas contrastaba dramáticamente con las fotografías oficiales que usualmente se tomaban durante las interacciones de Elena con niños en eventos públicos. Las conversaciones nocturnas entre Elena y Carmen, que Mendoza pudo escuchar parcialmente durante sus rondas de seguridad, revelaron la profundidad de la transformación de Elena. Por primera vez siento que estoy viviendo mi propia vida. Había escuchado que Elena le decía a su hermana, no la vida que otros esperan que viva, no la vida que los protocolos dictan. Carmen había respondido con preguntas sobre Alfonso, sobre su futuro, sobre las implicaciones a largo plazo de sus decisiones. Elena había respondido con honestidad que a veces preocupaba a Mendoza por su vulnerabilidad. No sé si Alfonso y yo podemos encontrar una manera de estar juntos que respete quién me he convertido, había admitido. Durante 8 años traté de ser la esposa que él necesitaba, la princesa que la institución requería, pero ya no puedo hacer eso sin perder completamente quién soy. La respuesta de Carmen había sido suave pero directa. Entonces tal vez es tiempo de descubrir si el amor que se tienen puede adaptarse a las personas que realmente son, no a las personas que pensaron que eran. Después de que Carmen se fuera, Elena había entrado en un periodo de reflexión más profunda. Comenzó a escribir lo que describió como sus memorias personales, no para publicación, sino para su propia comprensión. Mendoza la había observado escribir durante horas, a veces deteniéndose para mirar por la ventana hacia las montañas, a veces continuando con una intensidad que sugería que estaba descubriendo cosas sobre sí misma mientras escribía. En abril, Elena recibió una llamada que cambió el tenor de su retiro. El primer ministro le informó que una comisión parlamentaria sobre reforma educativa quería invitarla a testificar como ciudadana experta, reconociendo su experiencia visitando escuelas durante sus años como princesa, pero específicamente Eno como representante de la familia real. Esta invitación presentó una oportunidad única. Por primera vez, Elena podría participar en el proceso político oficial como ciudadana individual, no como miembro de la realeza. Después de consultar con constitucionalistas and accessories legalities provided, decidió aceptar la invitación. Su testimonio ante la comisión parlamentaria, transmitido en vivo por Televisión Nacional, fue uno de los momentos más poderosos en la política reciente de Castilla Nueva. Elena habló durante 2 horas sobre sus observaciones de primera mano de las desigualdades educativas, presentó datos que había compilado independientemente y respondió preguntas técnicas con un nivel de detalle que sorprendió incluso a los parlamentarios más preparados. Lo más notable fue su capacidad de hablar con autoridad moral, sin invocar su posición real. Se presentó simplemente como Elena Marchetti,
usando su apellido de soltera. Ciudadana preocupada por la educación de los niños del país. El impacto fue inmediato. Las encuestas posteriores mostraron que su credibilidad pública había aumentado significativamente, no debido a su título real, sino debido a su conocimiento evidente y su pasión auténtica por el tema. Esta experiencia pareció catalizar una decisión que Mendoza había visto formándose durante semanas. A finales de abril, Elena anunció que regresaría a la capital, pero no al palacio. En su lugar, había comprado un apartamento modesto en un barrio de clase media, y había decidido continuar su trabajo educativo desde allí. He descubierto que no necesito un palacio para tener impacto, le había dicho a Mendoza. De hecho, creo que puedo tener más impacto sin él. El anuncio de su regreso había generado considerable especulación mediática sobre el futuro de su matrimonio y su papel en la monarquía. Elena había abordado estas especulaciones con una declaración simple pero poderosa. Regreso como la persona que he llegado a ser durante estos meses. Alfonso y yo determinaremos juntos si esa persona puede tener un lugar en nuestro matrimonio y en la institución que él representa. El día antes de su regreso, Elena y Mendoza habían tomado una última caminata por los senderos montañosos que se habían vuelto familiares durante los últimos meses. ¿Lamentas algo de estos últimos meses?, había preguntado Mendoza, una pregunta personal que se había sentido con derecho a hacer después de haber sido testigo de su transformación. Elena había considerado la pregunta cuidadosamente antes de responder. Lamento el dolor que mis decisiones han causado a otras personas, especialmente a Alfonso. Pero no lamento haber descubierto finalmente quién soy realmente. Habían caminado en silencio durante varios minutos antes de que Elena continuara. Durante 8 años cada mañana me despertaba preguntándome qué se esperaba de mí ese día. Ahora me despierto preguntándome qué puedo contribuir. Es una diferencia pequeña en palabras, pero enorme en experiencia. Mientras empacaban para el regreso a la capital, Elena había tomado una fotografía de las montañas desde la ventana de su estudio y la había colocado cuidadosamente en su equipaje. Para recordar, había explicado, que siempre hay lugares donde puedo ser simplemente yo misma. El viaje de regreso a la capital fue contemplativo. Elena miraba por la ventana mientras el paisaje montañoso gradualmente daba paso a desarrollos urbanos, pero su expresión no mostraba ansiedad. En su lugar, Mendoza detectó una resolución serena, como si estuviera regresando, no como la misma persona que se había ido, sino como alguien que había encontrado una manera de integrar quien había sido con quien había elegido convertirse. ¿Estás preparada para lo que viene?, preguntó Mendoza mientras se acercaban a los límites de la ciudad. Elena sonrió. La misma sonrisa genuina que él había observado con creciente frecuencia durante los últimos meses. No sé exactamente qué viene, respondió. Pero por primera vez en años, confío en que podré manejar lo que sea con integridad. Y eso, Rodrigo, hace que cualquier incertidumbre valga la pena. Al entrar a la capital, Elena había completado un viaje que había comenzado con un voto secreto y había culminado con una transformación pública completa. Había descubierto que era posible mantener la dignidad real mientras afirmaba la autenticidad personal, y había demostrado que las instituciones podían evolucionar cuando las personas dentro de ellas tenían el valor de crecer. Su regreso marcaba no un final, sino el comienzo de un capítulo completamente nuevo, tanto para ella como para la monarquía de Castilla Nueva.